presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas horas ha ordenado reanudar de inmediato las pruebas de armas nucleares por primera vez en 33 años. La noticia se ha conocido minutos antes de iniciar una reunión crucial con el presidente de China, con Xi Jinping. En su mensaje de Truth Social, el presidente afirmó que instruía al Pentágono a probar el arsenal nuclear. Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró incluyendo una actualización y renovación completas de las armas existentes durante mi primer mandato, debido a su tremendo poder destructivo. Odiaba hacerlo, pero no tenía otra opción. Rusia ocupa el segundo lugar y China un distante tercero, pero dentro de 5 años estará a la par. Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato. Todo esto ocurre posterior a que Rusia probara un dron submarino no tripulado llamado Poseidón con capacidad nuclear, del que Putin ha hecho alarde diciendo que no hay nada similar y que no hay nada que pueda siquiera parecérsele. Vale la pena recordar qué países poseen armas nucleares. 4, además de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Estos 4 países poseen armas nucleares o se cree ampliamente que las posee. Son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China, Francia, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Los que están en el Consejo de Seguridad y los que se supone que lo tienen. ¿Cuál es la regulación internacional de las armas nucleares o bajo qué marco se rigen? El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares entró en vigor en 1970. Reconoce a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como estados poseedores de esas armas nucleares, lo que significa que en la práctica tienen permitido poseer bombas atómicas. Los países, a través de este protocolo, se comprometieron a utilizar tecnología con fines pacíficos, pero tienen permitido el realizar investigaciones y producir energía nuclear. Vale la pena acotarles esto también. Las primeras y únicas armas nucleares que se han utilizado en conflicto fueron las que Estados Unidos lanzó sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Esas primeras armas nucleares tenían una potencia explosiva relativamente baja y ya saben ustedes el daño que lograron causar. Quiero saludar en esta parte del programa, en Buenos Aires, en Argentina, a Alejandro Corbacho. Él es director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA. Es integrante del NPS Global, es experto en armas nucleares. Señor Corbacho, bienvenido, gracias por atendernos hoy. Buenas tardes, gracias por comunicarse conmigo. A ver, yo comenzaría preguntando, ¿por qué Estados Unidos dejó de realizar pruebas nucleares? Porque cambió la situación estratégica internacional en 1992, a partir de 1990 se declara como el fin de la Guerra Fría. Entonces ese elemento ese aspecto hizo que disminuyeran las amenazas. Ese es un punto importante. Otro punto importante también fue las pruebas nucleares ejercían bastante daño, podían ejercer daño ambiental o daños en la propia tierra, por lo tanto no se decía tan peligroso. Y al mismo tiempo había acumulado una gran cantidad de información, ya no necesitaba más. En ese mismo espacio de tiempo, ¿Rusia también paralizó las pruebas nucleares o no fue su caso? No, Rusia no pudo realizar demasiadas pruebas nucleares en ese momento porque estaba en proceso de
de reconstituirse, pasaba de la Unión Soviética a la comunidad a una nueva comunidad de estados rusos y justamente, digamos, lo extraordinario del fin de la Guerra Fría y en esos primeros años fue que la implosión rusa, o sea, la caída del Imperio Soviético, no ruso, el Imperio Soviético no se desencadenó ninguna guerra, teniendo la Unión Soviética esa gran capacidad destructiva. A partir del momento en que el Kremlin anuncia el éxito del dron submarino, que han denominado Poseidón, ¿podemos decir que comienza de nuevo una carrera armamentista? Digamos, acá lo que estamos viendo es que los Estados Unidos declara, en un contexto de justamente aumento de la conflictividad global, declara que va a retomar la realización de pruebas nucleares. Esto es no solo porque, como usted bien dijo, Rusia, y en el caso de Putin, se vanagloria de que tiene un arma nuclear maravillosamente fantástica y difícil, indestructible y nadie tiene algo parecido. Lo digo en términos de que es muy grandilocuente el anuncio que hizo. Al mismo tiempo, China también ha aumentado su capacidad nuclear, si bien está más retrasada en cantidad de ojivas nucleares, porque Rusia y los Estados Unidos, en números casi similares, poseen el 90% de las ojivas nucleares del mundo. Si bien China entonces está retrasada, se calcula para el año 2030 va a alcanzar niveles muy, muy elevados. Al mismo tiempo, Corea del Norte, la India y Pakistán sí han realizado pruebas nucleares en estos últimos años, y simplemente, entonces los Estados Unidos lo que está diciendo es, bueno, ya que ustedes están desarrollando todas estas armas nucleares y las pueden probar y practicar, bueno, yo también voy por las dudas, a practicar y a probar las mías. O sea, son los principios para que se mantengan los principios de disuasión nuclear. Ahora, evidentemente, y usted lo acaba de señalar, Rusia ha sido grandilocuente en este anuncio en relación al Poseidón. Y eso ha hecho que el presidente Trump inmediatamente responda, habiendo otros países que están trabajando la energía nuclear. Y por eso le preguntaba, ¿esto marca una nueva era? Es decir, ¿hacia dónde vamos con esta apertura? Bueno, si usted me está preguntando, estamos reviviendo, o si miramos un poco a la historia, estamos volviendo a la vieja, reconocida y repasada Guerra Fría, en la cual muchos recordábamos que vivíamos bajo lo que se llamaba el peligro nuclear o el paraguas nuclear, que consistía en que las 24 horas del día, los 365 días del año, bombarderos, aviones de bombardeo, submarinos y misiles establecidos en silos bajo tierra a lo largo de distintos puntos del planeta estaban en funcionamiento, alistados y preparados para realizar ataques contra blancos preseleccionados en caso de que, en el caso de Estados Unidos y la Unión Soviética, en el caso de que Moscú o Washington dieran la orden. Eso es lo que estamos volviendo, lo que estaríamos volviendo. Ese esquema de la Guerra Fría termina en un modelo que se llama destrucción mutua asegurada. Entonces, realmente termina siendo como un concepto ridículo, una idea ridícula de las armas nucleares. Y entonces, ¿por qué? Quien la emplee, cualquiera que la emplee, puede llevar a la destrucción total. Lo que estamos viendo ahora, que ese sería el peligro de lo que estamos, de las conversaciones y de las posturas
entre estos líderes, estos dirigentes. Claro. Pero también hay otro problema que se está haciendo patente ahora, es que estos estados que han proliferado y Rusia que ha atacado Ucrania, sí, están demostrando que la no proliferación, que la prohibición del tratado o de la prohibición o el tratado de prohibición de armas nucleares o todos los intentos de frenar han fracasado porque realmente Corea del Norte, por ejemplo, y en el caso de Rusia, y el miedo, el caso potencial de que Irán adquiriera armas nucleares, hacen y podrían hacer que la posesión del arma nuclear a quien es débil lo hace indestructible, digamos. Lo que se llamaban pueden ser estados delincuentes con poseer algún arma nuclear podrían realizar cualquier tipo de actividad porque nadie los va a tocar, porque podrían desencadenar una guerra nuclear que lleve a la destrucción mutua asegurada. Entonces, en ese escenario está complicado ahora porque claro, por una idea, no por algún hecho, es un hecho tecnológico, pero también una idea de que con armas nucleares más pequeñas, de menor potencia, o sea, ya no pensada en esto que hablábamos de grandes bombarderos, gran cantidad de submarinos o misiles, sino simplemente armas nucleares que en términos militares serían tácticas, o sea, de corto alcance, con capacidad de destrucción similares siquiera a la de Hiroshima y Nagasaki, un poco menos deberían ser, podrían ser empleadas y se estaría jugando con una idea de guerra nuclear limitada. Esta idea de guerra nuclear limitada, el peligro que tiene es que nadie sabe, de vuelta, el argumento que hay aquí es asumir que todos los actores, todos los que participan en este conflicto, o sea, una guerra es convencional en tanto no se usan armas nucleares. Si se utilizan o se emplean armas nucleares, pasamos a la guerra nuclear. Entonces, cualquier empleo de un arma de detonación de un arma nuclear puede desencadenar justamente una reacción mayor en la medida que los actores no se contengan. claro. Entonces, Claro. o sea, contener en el sentido de restringirse, autorrestringirse. No vamos a lanzar una respuesta masiva porque esto es una pequeña bombita contra una pequeña población. Esto es muy, muy riesgoso y muy complicado. Con lo cual, por eso digo, finalmente, aunque estén estas ideas flotando, volvemos, lamentablemente, y esto va al lenguaje y al discurso. Por eso le digo, esto no lo empieza Donald Trump, no porque Donald Trump lo llame departamento de guerra Sí. o llame a reestructurar. La guerra no empieza acá, esto empieza también con Putin invadiendo Ucrania. Claro. Empieza con Putin en Ucrania contra la OTAN y empieza con China exhibiendo gran cantidad de misiles nucleares en el último desfile y juntándose con Rusia, con Corea del Norte y con Irán Claro. en los BRICS, formando un frente antinorteamericano y antioccidental. Entonces, ese es el problema también de esta situación. No es Claro. que el presidente Trump en este caso está reaccionando y sí esto puede generar una escalada de gasto. Lo que algunos científicos y algunos expertos están anunciando es que el problema de que Trump dice que lo va a hacer inmediatamente, pero ponerlo inmediatamente en funcionamiento, reiniciar el proceso de pruebas nucleares, podría llevar hasta 4 años y implicaría un gasto económico fenomenal. Pero lo que no dicen estos expertos y que no tienen en cuenta es que cuando un Estado, un presidente y una nación están comprometidas a pelear, a defenderse, o sea, a defender lo que consideran intereses vitales, Por supuesto. están dispuestas a pagar cualquier precio. Lamentablemente es un panorama complejo y al final triste para todos, porque las consecuencias, en caso de que alguien se pase de la línea, pues es para la humanidad completa. Es de esas circunstancias en que los afectados somos todos. Señor Corbacho, le agradezco el tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.